como voy a hablar con mis datos. Ya, pero es que tus datos no están bien. Entonces, a ver, eso es interesante porque si la publicidad empieza a entrar en iMode es cuando realmente seguramente va a saltar by default. O cómo trataba la misma intención de búsqueda, ChatGPT y Google. ¿Cuál? ¿No? La guerra de los agentes es una guerra de navegadores, no es una guerra de agentes. Porque el AI Mode y AI Overviews, por ejemplo, utiliza la misma infraestructura de rastreo, indexación y servicio que la búsqueda tradicional. Y si escalas, se lo van a mirar con lupa y entonces sí que te van a pegar. Y hablamos del tema de la calidad, también nos explicaron qué es la calidad para Google. Y esa gráfica cuando la ves subir empieza a temblar. Entonces está muy bien, a nivel de infraestructura de ellos, pues maravilloso, un Gumet, ¿vale? Pero a nosotros eso no nos afecta en absoluto. ¿No? Es autoridad temática para que nos tengan en consideración los LLMs. Gary te mira a los ojos, directamente te mira así fijo y te miente. Y te miente, sí. Update, que señores y señoras, el core update sigue siendo importante. Y más ¿no? Sí, ha sido duro, ha sido duro. O sea, cuando la gente decía, no, ahora los core updates no importan. Que no importan, dice. No hay otra. Te lo cuentan sin miedo, sin pausa. La Keyword ha muerto, viva la conversación. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a SEOnauts, el videopodcast mensual sobre SEO para SEOs. Mientras exista, claro. Hoy vamos al episodio 3, venimos a difundir o replicar el mensaje de Google de todo está bien o está mejor que bien. Aquí tenemos que poner el meme del perro con la casa quemándose. Oye, ya, pues, también es ese, yo también lo he titulado Al loro que no estamos tan mal, el señor Laporta, y parece que es el mensaje que están enviando desde Google en general, ¿no? Hoy comentaremos un par de cosas sobre esto, si te parece. Arturo Marimón, bienvenido. David Carrasco, bienvenido también. Muchas gracias. Empezamos con las noticias, si te parece. Venga, perfecto, va. Dos temas técnicos. Tenemos API de Google Trends y Google lanza el MCP para acceder a Analytics y poder enchufarle LLMs y poder analizar tus datos. Yo puedo decir que estaba en directo cuando se anunció la nueva API de Google Trends, que lo anunciaron en el evento de Google Search Central, que enseguida lo tenían preparado para que no hubiera filtraciones, para lanzarlo por redes y demás. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Pero hubo una respuesta tibia. El tema del MCP quizá puede ser más interesante porque llevamos años quejándonos del GA4 y poder charlar directamente con los datos quizá facilita la vida a mucha gente. Pero yo de momento aún no lo he probado, así que poco puedo decir. Sí. A ver, la API de Google Trends viene un poco tarde, ¿vale? O sea, cuando las queries se acaban y empiezan los prompts, entonces ahora te doy acceso a la API de Google Trends. Dice, muy bien, maravilloso. Esto no sé si ha sido un poco cortina de humo, ¿no? Cortina de humo de meter ahí por anunciar. Es como lo del logo. El otro día anunciaron un cambio de logo. Vale, sí. Sí. Y lo del MCP de GA4 está muy bien. El único problema es lo de siempre. La mayoría de gente tiene mal implementado GA4, o sea, no tiene una implementación buena, por lo cual es como, voy a hablar con mis datos. Ya, pero es que tus datos no están bien. Entonces, a veces nos quedamos en la última parte. Es el típico de, voy a analizar mis datos en un Sheets o en un Excel y tal. Ya, pero los datos que has recogido no están bien. Entonces, nos quedamos así. Bueno. Y cuidado con el banner de cookies y el plugin de cookies y demás, que me ha dado más de un problema con clientes por no configurarlo bien y luego te faltan datos con GA4. Ha sido un caso reciente, por eso me ha venido a la cabeza. Exacto. Recordad, por cierto, que vamos a dejar todas las notas, todos los enlaces de las noticias y aquí en este caso un vídeo de YouTube donde presentaban el tema de GA4 y el MCP, por si queréis más información. Y vamos a una de las noticias gordas del mes porque tenemos varias novedades sobre el AI Mode. Por ejemplo, ya ha llegado al Reino Unido, por lo tanto se acerca poco a poco. Actualmente lo tenemos en Estados Unidos, en el Reino Unido y en la India. Además han anunciado nuevas funciones como subir fotos, el tema de los subir PDFs que pronto llegará, un modo Canvas para proyectos, ayuda en tiempo real con el Search Live y Lens, que están apostando muchísimo por el tema de integrar lo multimodal, digamos. También han lanzado Guía Web, una función de inteligencia artificial que agrupa los resultados de búsqueda, utiliza Gemini y la función de despliegue de consultas
consultas, el famoso query fanout, para reorganizar y agrupar los resultados según aspectos específicos de la consulta. También tenemos Deep Search, que es la investigación en profundidad, que la han añadido también. Y añaden un botón del modo IA a su página de inicio. Digamos que esta es la apuesta, o al menos vamos hacia allí, ¿no? La gran apuesta de Google. El AI Overviews que me comentabas el otro día, que era como un parche temporal. Para mí el I.O. que todo el mundo pone tanto foco, para mí es un módulo temporal antes de que iMode entre by default y demás. No tiene... Es un poco parche, no tiene demasiado sentido. Pero me gusta mucho los test que está haciendo de guía web, ¿vale? Porque eso es un resultado bastante interesante, que lo que hace es reordenar los resultados de las SERPs, ¿vale? Con el query fanout, pero te ordena los resultados, pero claro, los links son mucho más presentes, ¿vale? Y la información es mucho más presente y seguramente desvía mucho más tráfico. Si esto lo mezcla con el iMode, que en ciertos resultados no responda al LLM, sino que lo haga a través de esta especie de resultado mezcla de lo que tenemos actualmente con iMode, a mí me parecería increíble a nivel SEO. Porque siempre tenemos el problema de que los links no se ven, de que el esto tal, que hay poco tráfico. Esto daría más tráfico a muchas queries de la gente. O sea que yo lo veo... Aquí estamos viendo, estoy compartiendo por pantalla la noticia donde vemos algún ejemplo y tal. Y me hace mucha gracia también que dan la opción de escuchar el artículo 1 minuto y luego de hacer el resumen generado por inteligencia artificial cuando es un texto de 200, 300 palabras. Que, joder, tío, ya hazme el short de YouTube directamente. Madre mía, cada vez nos tratan más como tontos. Pero bueno, y también se ha filtrado, hablando del AI Mod, el tema de los anuncios. Esta semana hemos tenido esta filtración de cómo Google está promocionando entre anunciantes y editores los anuncios en el modo IA, que estarán basados en texto, como los anuncios de búsqueda y los anuncios de compras con detalles de producto. También ha afirmado que la higiene del feed es fundamental, lo que parece que significa que las marcas deben mantener sus catálogos digitales de productos con la información más actualizada. Claro, porque al final funcionará todo en automático. Pero eso es interesante porque si la publicidad empieza a entrar en iMode es cuando realmente seguramente va a saltar by default. Hasta que no haya publicidad es complicado. Pero estos primeros pasos de voy metiendo publicidad y demás pueden si dan buenos resultados, que seguro que dan grandes resultados, porque los otros links están ocultos, por lo cual van a dar unos resultados maravillosos. A partir de ahí seguramente se convertirá en la opción por defecto. Seguro. Sacamos la bola de cristal. ¿Cuándo llegará el AI Mode a España y cuándo lo tendremos por defecto? ¿Tú qué crees, Arturo? A ver, el calendario de ellos, si lo cumplen, tendría que ser ahora a finales de agosto. ¿Vale? Pon principios de septiembre, pero ahí entraría, digamos, en Europa. Luego, que sea por defecto, eso ya a lo mejor tarda más tiempo. A lo mejor estamos hablando de 6 meses o como mucho, final de año, principio del siguiente. Cuando metan el tema publicidad, lo prueben, vea que funcione y automáticamente le digan a todo el mundo, ya está abierto, ¿vale? Y a partir de ahí ya está, harán un check del cambio y se acabó. Ahora estaba pensando y no me viene a la cabeza ningún dato o estudio relacionado con la propia experiencia del usuario con el AI Mod. No sé si la gente lo está utilizando o le está gustando en general. Seguro que sí. O sea, segurísimo que sí. ¿La gente le gusta los resultados de ChatGPT? Sí. La gente busca en ChatGPT. ¿Tú buscas en ChatGPT o en Google? Realmente mucha información. Depende de lo que necesite. Depende de la intención de búsqueda, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo búsquedas porque, bueno, quiero comprar una cosa complicada y son los LLMs los que me están buscando la información. Google, eso es imposible de buscar. Entonces, yo creo que tiene todo el sentido y seguro que el comportamiento de usuario para ellos es mucho mejor.
El problema, ni siquiera para los e-commerce también es mucho mejor, ¿eh? O sea, yo me creo los datos que Google plantea de que las visitas son mejor, convierten, claro, porque toda la búsqueda se hace en el LLM y luego convierte mucho mejor. Menos visitas, a lo mejor la conversión se mantiene. El problema son los intermediarios. Luego hablaremos de los datos de Google y compañía porque tenemos polémica. Pero mira, teníamos una noticia que al final no ha entrado de un estudio que salió recientemente sobre la diferencia de intención de búsqueda entre ChatGPT o cómo trataba la misma intención de búsqueda, perdón, ChatGPT y Google, ¿no? Cómo era ChatGPT más un coach a la hora de tomar decisiones y demás, y como Google te intentaba dar la respuesta directamente. Quizás también según el enfoque de la búsqueda, si necesitas, por ejemplo, asesoramiento para una compra más difícil, quizás sí que tiene más sentido un LLM. También porque vas a tienda y a lo mejor no te ayudan tampoco, así que quizás es mejor directamente preguntar al chatbot. Sí, sí, sí. Para búsquedas, yo por ejemplo he utilizado para varias compras de cosas que he hecho Google Lens. Yo he comprado a través de Google Lens, ¿vale? Yo qué sé, y estaba de viaje en un hotel, había un vaso en la habitación increíble de tal, y dices tú, ¿cómo encuentro yo este vaso que quiero comprarlo de tal y demás? Arturo, eso, tú te lo llevas, es muy Me lo llevan directamente. Sí, sí. Pues, no sé, cosas de estas, o sea, buscar por imágenes y entonces encontrar tal. Y yo Google Lens lo he utilizado un par de veces para comprar productos. Sí, entonces... De hecho, también en Search Central, Gary Illyes hizo mucho hincapié del tema de Google Lens, que se está utilizando mucho, y en los resultados que presentaron del último trimestre de Google también avisaron, se está utilizando mucho Google Lens, sobre todo entre la generación Z, que sigue utilizando Google, señores. Sí, sí, sí. Y hablando de datos, si quieres pasamos a la guerra de navegadores esto es muy interesante, muy, muy interesante, ¿vale? Ahí hay una noticia, OpenAI está lanzando su propio navegador, esto lo dijeron ellos. Han lanzado Comet de Perplexity para las cuentas, creo que son de 300 pavos, una cosa así, ¿vale? Y luego está Edge, que ha incorporado Copilot, ¿vale? En el navegador. Nosotros nos estamos centrando mucho en Google o en ChatGPT y demás, pero el mundo de los agentes, que creo que va todo hacia ahí, tiene que ver con los navegadores, ¿vale? Porque al final tú no vas a ir a una web para preguntarle algo y que te responda al cabo de media hora en un estudio y tal, sino que vas a hacerlo en tu propio navegador, con tus pestañas, con tu información que tiene almacenada, con todo eso. Por lo cual, la guerra de los agentes es una guerra de navegadores, no es una guerra de agentes. Los agentes, sí, ¿vale? ¿Cuál será mejor o peor? Pero al final, todos harán la mayor parte de las cosas y lo harán bien. El tema va a ser quién va a tener los datos y quién va a tener los accesos y demás. Y imaginaros la cantidad de cosas. Cuando hablábamos antes, y hay una noticia que tienes puesta en la escaleta, que ahora me la voy a saltar. Esa noticia. ¿Quién era? ¿Gary Ice? No. Mueller, que decía que tengas tu e-commerce optimizado para los agentes de IA. ¿Vale? Y eso tiene que ver con eso que te digo de, oye, estoy en el navegador, simplemente estoy en un sitio mirando un producto y le digo, búscame otros productos similares en el mismo navegador. ¿Vale? O este producto, pero le voy preguntando y a la vez me lleva a otro sitio, a la vez busca en tu sitio para encontrar un producto relacionado con el que estás. O sea, interactúas con la información a través del navegador, ¿vale? Como si fuera un LLM. Entonces ya no entras en los sitios, en las páginas web, sino que le pides al LLM ese resumen de Google de, oye, resúmeme esto. Pues cuando entras en un sitio, te aparece al lado a lo mejor el resumen de la noticia. Ya no la lees, ni siquiera haces scroll, ¿vale? Solo lees el resumen que te da el LLM. O cualquier cosa, empiezas a buscar en tus propias pestañas oye, todo lo que estoy buscando yo y tienes todo el contexto de lo que estoy haciendo, resuélveme esto. ¿Vale? O lo que sea. Tiene tus datos de acceso, ¿vale? Google, la mayor parte de gente tiene todos los datos de login dentro de Google, ¿vale? En tus contraseñas. Por lo cual tiene todo el sentido de que ya no necesito pedirte datos, los tengo. O tienes guardado la tarjeta de crédito.
aunque yo no le daría nunca la tarjeta de un LLM de momento, ni hablar. Ni hablar. Pero bueno, la tienes guardada en el navegador. Por lo cual, es el entorno perfecto de un agente. Y Google aún no ha empezado con esto. Están empezando los demás, pero cuando entre Google... Sí, además que tiene la mayor cuota de mercado. Estaba viendo antes la página de Comet, de Perplexity, y comentabas que es para según qué suscripciones de pago y tal. Claro, aquí para potenciar el uso, la instalación y el uso del navegador, no sé si tiene más sentido. También habrá que ver el modelo de negocio, pero ponerlo gratis para llegar a más gente. No sé si se está limitando un poco en este sentido. Supongo que es por la cantidad de consultas de esto y demás que debe hacer, ¿vale? Y por el tema de los agentes, que es caro. Entonces ponerlo gratis, sí. Lo puede hacer Google, lo puede hacer Microsoft y demás, porque tienen otros ingresos de otro lado. Pero Perplexity no sé. Aquí me gustaría ver si alguien de los que nos están viendo, de las que nos están viendo o escuchando, si ha probado alguno de estos, al menos Comet, o quizá prefiere Brave, por ejemplo, que no lo hemos comentado, que también... Y que nos comenten casos de uso. Exacto. Que sería interesante. A ver qué están encontrando, si lo están probando, Edge, por ejemplo, y para qué lo están utilizando y si es tan confiable y si han puesto la tarjeta en alguno. También me gustaría saberlo. Bueno, perdona, caso de uso maravilloso, reservar un tren en Renfe. Buah, eso ni una gente puede hacerlo. No, que sí que lo hacen y lo hacen bien, parece. O sea, que eso es maravilloso. Es en plan de, ya me da igual la usabilidad de la web esta que es de esto, sino se lo pido a la gente y a la gente que espabile. Joder, pues el agente más listo que conozco. Entonces sí que le pongo la tarjeta y me olvido. Y rápido, antes de que caduque la sesión. O sea. Sí. Menos dolores de cabeza. Y vamos a un poco más de SEO porque tenemos novedades en Search Console también. Por ejemplo, introduce una función de comparación para la vista de 24 horas. Ya teníamos la vista recientemente de 24 horas y ahora los usuarios pueden comparar con el informe. Y tenemos el filtro de foros de discusión en el informe de rendimiento de búsqueda. Esto puede ser interesante también ahora que le están dando mucho peso en los resultados. Sí, las dos cosas. A ver, lo de las 24 horas es clave. Porque a mí cuando sacaron las 24 horas, no sé si te pasa con los clientes, ¿vale? Pero yo no sé el tráfico por hora en cada momento del cliente. Entonces tú ves el tráfico y dices tú, pues no sé si está bien o está mal, necesito compararlo con algo, ¿vale? Porque al final tienes que estar muy pegado a los datos para saber si la curva, si los datos y demás está bien, está mal o tienes algún problema o no. Entonces necesitas un comparador. Ahora lo tienes, ahora realmente es muy útil. Realmente está muy bien. Pero nos hacía falta esto. Y lo del tema de los foros es interesante. Sobre todo, siempre comento que es muy importante las búsquedas de marca, las menciones de marca, el tráfico de marca, ¿vale? Las que te buscan. El tráfico que viene de foros, ¿vale? También es bastante relevante. Yo creo que es un punto interesante que al final seguramente influye en ese de lo relevante que eres en un nicho, ¿vale? No las menciones en el foro, no los enlaces, no los links de tal, no el spam que tú puedes hacer, el tráfico que genera el foro, ¿vale? Por lo cual, esos datos en Google Search Console, bueno, pueden ser interesantes. Sí, recordad que los enlaces de foros son nofollow, así que no interesa para nadie. Pues siempre encuentran la manera de meter el tal o yo qué sé. Ahora mismo, bueno, da igual, no lo comento. Y acabamos con las noticias con alguien que nos deja, porque parece que Danny Sullivan ya no es el enlace de búsqueda de Google, cambia nuevos proyectos en el equipo de búsqueda y el puesto desaparece directamente. ¿Nos quieren decir algo? Nos quieren decir que va a dejar de ser importante la parte de search. Que no quiere decir que no sea importante la parte de todo el SEO de toda la vida, ¿vale? Los core dates y los de esto y los datos. Pero la parte de search será sustituida por ahí por la parte del LM, por lo cual tiene poco sentido tener a alguien como Danny Sullivan con el peso que tiene, el conocimiento que tiene y el sueldo que tiene habiendo de comunicación con las marcas. O sea, él hacía ese puente entre los sites,
¿vale? Y los equipos de desarrollo, ¿vale? El que estaba cuando hacía reuniones con los medios para ver cómo les había afectado el HCU y tal y demás, él estaba ahí, ¿vale? Por lo cual él hacía ese trabajo de trasladar el tema. Claro, con iMode, digamos, todo eso no te va a afectar, ¿vale? Te va a afectar otras cosas. Entonces, seguramente pondrán otra persona y a él lo dedicarán a otros temas. Pero bueno, es un punto. Estaba pensando, me venía a la cabeza los tantos posts que se han creado de las últimas visitas de los medios, sobre todo pequeños, cuando hacían estas visitas de blogs, propietarios de blogs pequeños y tal. Recibían muchos palos, sobre todo por el tema del desconocimiento sobre el algoritmo y desconocimiento de los efectos que habían tenido los últimos, sobre todo los Helpful Content Updates hacia sitios pequeños, y como tanto Danny Sullivan en mayor o menor medida como los propios ingenieros no conocían el efecto de los No, ellos updates. viven en un planeta aparte. Ellos viven en un planeta aparte. O sea, cuando llega alguien y le dice, oye, mira, yo tenía 10 personas contratadas, he tenido que despedir a todos, me he arruinado, he perdido de la casa, he hecho tal, no sé qué, la gente se queda como, hostia. ¿Vale? Sí. Y además ven el sitio y dicen, no, nos hemos equivocado nosotros. ¿Vale? Pero no sabemos por qué. No sabemos por qué y no sabemos corregirlo, ¿vale? Pero es un error nuestro. Y la gente y los desarrolladores empiezan a ver las consecuencias de lo que hacen. Claro, eso afecta, sí. ¿Crees que el cambio de puesto de Danny Sullivan tiene algo de relación con esto? Quizá él mismo se ha cansado de ser este enlace. Puede ser, no sé. O tiene ya... En Google los van cambiando de puesto, ¿eh? Cada tantos años a la gente la mueven de puesto a otros sitios. Y Danny Sullivan lleva una década o más en el puesto, no sé. Pero mucho. Entonces, bueno, yo creo que es un movimiento lógico dentro de Google también, ¿eh? O sea, a veces queremos también ver cosas. Sí, eso es cierto. Muchos patrones en las cosas, ¿eh? Eso es cierto. Pero a lo mejor Danny Sullivan ya está cansado del puesto y el esto tal y lo mueven a otro. Punto. Sí. A lo mejor no tiene más que esto. Pues hemos repasado un poco las noticias que nos han parecido más relevantes, quizá nos hemos dejado alguna, no nos importa, y pasamos al tema gordo del mes, bajo lupa, porque vamos a analizar el Sales Central Live Deep Dive Asia Pacific del 2025, que se celebró en Bangkok a finales de julio. Donde diste una ponencia maravillosa. Espero que pongas el link al menos a la ponencia o al post de resumen de la ponencia. Mira, he puesto el enlace, ya lo pondré, porque he puesto el enlace que hice del resumen que hice de todo el evento. Pues si me lo pedís, pondré el artículo también. Yo te lo pido. Gracias, Arturo. Pues te cuento un poco, si quieres, porque lo viví desde dentro y estuve los 3 días y la verdad es que bastante bien. La comida fantástica y con eso ya cumplí. Eran 3 días, entonces lo dividieron. El primero era sobre crawling, sobre todo search e inteligencia artificial. El segundo sobre indexación, texto, multimedia y el anuncio de Google Trends. Y el tercero sobre ranking y rendimiento. Y como tenían estos días temáticos, cada día eran charlas de los propios Googles, Gary Illies, Cherry, que estaba por allí también. Había varios que comentaban diferentes temas y luego las diferentes ponencias o charlas de 7 minutos, las Lightning Talks de cada uno de los temas. Por lo tanto, estaba bien organizado, la verdad. Personalmente a mí me gustó, también viví esos días como en una nube de miedo, nervios y excitación por estar en un evento de Google y dar una charla, pero la verdad es que estuvo guay. No sé si yo te digo, Arturo, ¿qué te queda? Porque habrás revisado muchos resúmenes, habrás visto noticias y demás. Si hablamos del Search Central Live, por no hacer el súper resumen de todo y tal, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué destacarías? Bueno, a ver, lo primero... al final todos los Googlers estuvieron diciendo el SEO sigue siendo el SEO, ¿vale? Sigue siendo relevante, todas las cosas sobre calidad y experiencia de un sitio siguen siendo relevantes, por lo cual eso no cambia, ¿vale? Yo en principio, o esa es la parte, a veces tú lees algo, ¿vale? Y te quedas solamente con la parte tal.
Pero también había un tema, había un punto que me interesaba, que él decía, a veces intentamos, esto es mucho deseo, ¿eh? Intentamos adaptarnos al buscador, ¿vale? Y él decía que el buscador se está adaptando a las personas, o sea, que el LLM se está adaptando al lenguaje, a la manera de las personas, y nosotros a veces intentamos que nuestro lenguaje se adapte a los resultados de hoy, ¿vale? Del buscador, cuando el buscador LLM ahora, ¿vale? El LLM está evolucionando, tú estás viendo la diapositiva de hoy y estás intentando crear contenido, optimizar tu contenido para hoy. Y el LLM está, por otro lado, evolucionando, haciéndolo al revés, adaptándose a las personas, ¿vale? Y al lenguaje, y a la manera de hacer, y a la manera de estructurar, y demás. Entonces, eso me pareció interesante. Me pareció una visión interesante. Curioso estos dos puntos que comentas. Primero, porque empezaron muy fuerte desde el principio con este mensaje. De hecho, varias diapositivas de Is SEO Dead? Y Gary Illyes, por ejemplo, hizo mucho hincapié en el que no necesitamos acrónimos nuevos. Por un lado, tenemos porque el AI Mode y AI Overviews, por ejemplo, utiliza la misma infraestructura de rastreo, indexación y servicio que la búsqueda tradicional. Googlebot sigue siendo el rastreador, por lo tanto más o menos funciona exactamente igual, y que no necesitamos inventarnos nada nuevo. Y en cuanto a la evolución de las búsquedas, que también lo comentaron, hicieron mucho hincapié también en eso de que Google está genial, cada vez se busca más y demás, que si quieres luego podemos comentar el artículo de esta semana, que también había un poco de polémica de Lee Reid sobre el tema. Y el tema de la evolución de las búsquedas, porque dijeron que se adaptaban por las preguntas de los usuarios, de cómo la gente evolucionaba en cuanto a cómo buscar, por ejemplo con Google Lens y demás, y luego la propia evolución de las SERPs, porque ahí podían dar resultados, formatos diferentes, pues diferentes feature snippets, overviews, etcétera, y cómo se iban adaptando, evolucionando en general las SERPs con ese doble baremo, digamos. No sé, a mí, digamos, la parte del SEO no está muerto y demás y estas cosas, pues los que somos SEO pues siempre la aplaudimos, porque al final al SEO en los medios, incluso en los medios grandes, le tienen bastante ganas, ¿vale? Porque nos hacen responsables siempre un poco de lo que se está haciendo en los medios, como si nosotros fuéramos responsables de ello y no el ecosistema, ¿vale? De cómo son las cosas. Y entonces nos tienen bastantes ganas. Entonces, claro, si pesan noticias de ha muerto, a tal, no sé qué, porque, bueno, por eso. Entonces está bien un poco de defensa por parte de Google del tema. Y lo otro de las SERPs y demás, bueno, yo es lo que te digo, la realidad actual nuestra es esta, pero será otra en breve, por lo cual me fijo poco en ello. No le pongo demasiado interés al I.O. y además, porque esto va a quedar todo integrado, por lo cual yo será más como lo del Guide Web, ¿no? O Web Guide, no sé. Digamos, el resultado que va mezclando va a ser esto, ¿vale? Entonces no le veo demasiado. Está muy bien, el enfocarse al hoy, pero bueno, no le veo demasiado. Mira, te paso unos datos. Por ejemplo, dijeron que la búsqueda global sigue creciendo, más de 5 billones de consultas al año, y los usuarios de la generación Z, los que van de 18 a 24 años, son el grupo de edad que más búsquedas realiza. No todos se han pasado a TikTok. Y la fórmula de buscar está cambiando. Google Lens, por ejemplo, ha crecido un 65% interanual, y la nueva función Circle to Search ya se utiliza en el 10% del Search Journey de los primeros adoptantes. Así que sí que se está utilizando muchísimo. Y me parece interesante otro tema, que es el contenido. Comentaron el tema de ya no tenemos que hacer contenido generado por humanos, sino más bien hacer curación, o sea, que esté curado por humanos. Y a la eterna pregunta de ¿puede Google identificar el contenido generado por inteligencia artificial? Ya el primer día nos dijeron que no lo están intentando. No contestaron directamente, sino que es que no lo están intentando, se están centrando en identificar calidad. Es la respuesta de siempre. Bueno, sí.
yo esto lo comentaba en el último artículo de Sistrix, pero no es un tema de contenido generado con IA, contenido generado con humanos. Siempre es lo mismo. Es contenido no revisado, normalmente tiene errores, por lo cual eso te puede llevar a penalizaciones o escalada de contenido. Cualquier cosa que sea generado en masa significa que no está revisado. Y si algo no está revisado, te lleva a penalizaciones. Por lo cual no se centran tanto, seguramente, en saber si está generado con IA o no, sino si es correcto o no. ¿Vale? Es correcto o no. Y si escalas, se lo van a mirar con lupa. Y entonces sí que te van a pegar. Pero no, by default no lo están mirando seguramente si está generado con IA o no. Estos últimos días hemos tenido algún caso de estudio de estos que corren por aquí, por nuestras queridas redes sociales, de lo típico. Hace 6 meses hubo un caso de mira lo que he hecho con SEO programático, no sé cuántas miles de páginas y tal, y el crecimiento que estamos teniendo. Y 6 meses después, la gran caída que han tenido. Sí, que corre por ahí. Sí. Y hablamos del tema de la calidad, también nos explicaron qué es la calidad para Google, y sería contenido centrado en las personas, demostración de experiencia con el EAT que todos queremos tanto, calidad intrínseca del contenido, presentación y producción cuidadas, y evitar contenido pensado únicamente para los motores de búsqueda. Y dentro del EAT... Ese punto es importante, ¿eh? Ese punto es importante. Cuando salieron los primeros GPTs que redactaban contenido y demás, hubo muchos sitios que lo que hicieron fue coger automáticamente las PAs, ¿vale? Las preguntas frecuentes, y entonces empezar a responderlas todas con inteligencia artificial y montar páginas. Eso mismo, con las query fan out, las preguntas generadas de esto y demás, no, has de responder y tal, que lo he visto por ahí en algún artículo y algo así. ¿Vale? Cuidadito con eso, ¿vale? Eso es lo mismo, es contenido automático, generado en tal. Mucho cuidado con eso. Eso sí te lleva a una penalización, ¿vale? Y son penalizaciones de desaparezco, ¿eh? Son plan de boom, se me va todo el tráfico y se acabó durante los próximos 2-3 años. Que si esto lo montas en un nicho, es el tío ese que monta la gráfica que la vi, ¿no? Que subía así de repente hacía boom, adiós. Que ese es un nicho, que te quiten lo bailado, o sea, está bien. Sí, pero un cliente. Pero un cliente, hostia. Me ha hecho gracia que dijeras lo de las PAA, porque nos pusieron una captura de un sitio que estaba haciendo eso y nos pusieron el ejemplo como ejemplo de esto está mal, señores. Sí. Muy curioso, muy curioso. Y en eso son buenos detectando esas cosas. Lo que pasa es que no los detectan al momento. El tráfico te sube, sí, te sube y se dispara. Pero cuando ha pasado un update o 2 core updates, de repente, ¡pam!, te lo detectan. ¿Vale? Y normalmente es por el tráfico, ¿eh? Esto lo habíamos comentado en un capítulo anterior, pero el tráfico es el disparador, ¿vale? Si no te funciona, no te van a penalizar. El tema es cuando te funciona. Esa gráfica, cuando la ves subir, empieza a temblar. Sí. Porque es el tráfico el disparador. Es el concepto que Chuiso, Álvaro, comenta siempre del umbral, que él está como ya acostumbrado a hacer sitios automáticos y de traducciones y de nichos en general, y decía que sí, que puedes pasar desapercibido si no pasas un umbral, que es como ese baremo de visitas, ese mínimo. Eso mismo. Sí. Y también comentaron que dentro de EAT la confianza, trust, es el factor más importante, que también tiene sentido con todos los programas que estamos viendo y todos los... alucinaciones de los LLM sobre todo. Sí. Siempre hablamos de confianza, expertise y demás. Yo hablo de autoridad, que es muy viejuno, pero es que al final, cuando miras todo lo que se ha explicado, se ha dicho de la EAT y tal, acabas en la autoridad. Autoridad de dominio, ¿vale? En la autoridad. Entonces, ese es el factor principal. Había, por ejemplo, mira, antes de irme de vacaciones, hace como 3 o 4 semanas, Lil Rey comentaba el spam que se estaba colando en ChatGPT, ¿vale? En los resultados y demás, que ahora mismo es un coladero de spam espectacular, sí. ¿Vale? Y decía, claro, ¿cómo van a ver tal? Y yo decía,
Digo, es fácil, lo van a consultar a Google. Esto fue, creo que fue antes de grabar el capítulo, con la noticia esa que dijimos, hostia, ahora está consultando a Google para tal. Claro, su manera de saber, es decir, vale, voy a utilizar un filtro. Como no tengo la autoridad, no tengo nada, solo tengo las menciones de marca, se me cuela mucho spam. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, cojo Google, miro Google y le pregunto a Google, ¿esto es spam? ¿Me salen los resultados? ¿No me salen los resultados? Pues lo filtro, ¿vale? Y al final seguramente irá todo por ahí. Sí, de hecho hemos tenido un par de experimentos recientemente que confirman que utiliza el snippet que se ve en los resultados de Google. No entra a las webs ni nada, sino que necesita el snippet de los resultados directamente. Sí, y si estás listado o no, o sea que al final sí. Volvemos a lo mismo. Tienes que estar listado cuando haces las búsquedas, cuando haces ese query fan out directamente también en ChatGPT, ¿vale? Que hace la búsqueda y demás, tienes que estar listado, ¿vale? Y para estar listado, ¿qué has de hacer? SEO. Entonces, volvemos al mismo punto. Lo que no sé yo si la subida de popularidad que estaba teniendo Bing Webmaster Tools ahora ya se le acaba el chollo, porque si utiliza los resultados de Google ya volvemos a lo mismo de antes. Sí. Y un poco, al final, la mayor parte de estrategias que yo estoy viendo de geo, la mayor parte son spam. Son cómo spamear el tal. Sí. Bueno, es como un SEO del 2010, ¿vale? Antes de updates y tal y demás. Bueno, cuidado con esas cosas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, los posts que mencionan marcas y demás y tal, que ya no llevan enlaces, porque ahora ya da igual los enlaces y tal, y entonces mencionamos las marcas y eso hace que aparezcas más en LMs y tal. Ese tipo de cosas llevarán a penalizaciones. La mención, lo mismo que los links. Sí, supongo que la sí. La automatización, la mención, el esto y tal. No que hagas uno, no que hagas un tal, la automatización de esas cosas. ¿Vale? Pero, automatizaciones. Me está haciendo mentalmente una pregunta y me estaba autorrespondiendo porque conozco al ser humano del palo. Es que no hemos aprendido No hemos aprendido, se sale el tema de las menciones y ahora todo el mundo va a spamear con menciones. Sí, la verdad es que sí, no sabemos hacer las cosas. Y eso es fácil de detectar, o sea, al final no tenías menciones antes, de repente empiezas a hacer de esto, empiezas a tener menciones, pero no tienes ningún motivo por el cual alguien debería mencionarte. O sea, no has cambiado nada, no hay un producto nuevo en tu site, que es lo que se menciona, o sea, no hay un motivo, simplemente de repente empiezas a tener menciones. Eso es fácil de detectar, ¿vale? Y es fácil de ver el patrón. Bueno, no sé. Aquí cada uno con sus estrategias de lo que quiere hacer. Menciones y búsquedas de marca, qué fácil es. Y por cierto, hablando del contenido, de la calidad, otro concepto que me gustaría resaltar es que hicieron hincapié, no sé cuántas veces he dicho esta palabra, en el concepto de esfuerzo, que se tenía que notar un poco el esfuerzo de la persona en crear el contenido. Sí. Yo, bueno, con el tema de la generación de contenidos, que antes hacíamos contenidos pilares, luego teníamos todo un clúster de contenidos, ¿vale? Esos contenidos pilares que al final es un resumen y tal y demás, claro, dejan de tener sentido. Y son contenidos muy genéricos normalmente, ¿vale? Que profundizan poco. Ahora mismo serán los contenidos más long tail, los contenidos que profundizan en un tema y que son muy concretos los que al final acabarán seguramente trayéndote tráfico y influirán en ese EAT y en ese expertise. Y son los que los LLM pueden ayudar en la redacción y demás, pero al final tu experiencia propia es lo que va a marcar la diferencia. Sí, pero también hay que matizar, porque es cierto que los clústeres de contenidos entendidos como hace 3 años del diccionario, por ejemplo, sí que esos contenidos neutros no tienen sentido ahora, pero sí que es cierto que para establecer esta autoridad temática sí que necesitas trabajar con estos clústeres. El enfoque es diferente, pero la idea base, la estrategia sigue siendo la misma.
Sí, pero antes construías long tail y tirabas hacia el... Sí, la página el pilar. panel, sí, que es lo que te aportaba tráfico Sí. y al final lo que esto. Y ahora mismo ya no. ¿Cómo estructurar ese contenido? A mí es un tema que me interesa. Yo tenía una estructura, ¿vale? Mental de cómo hacer esto bien y me había funcionado muy bien. Ahora tal vez tengo que cambiarla. ¿Vale? Tengo que cambiarla. Estoy esperando que entre en España, que tengamos el tema, que tengamos datos y a partir de ahí tal vez tengo que cambiar mi estructura de enlazado, mi estructura de clusterización y de generación de contenidos. Seguro, seguro. Pero bueno. Veremos poco a poco. Si quieres, vamos acabando. Una de las cosas que también comentaron allí en el Search Central Live, Gary Ellis, es el tema de Movera, porque de nuevo es un concepto que ha estado saliendo mucho estas últimas semanas. Ya tenemos los expertos en optimizar para Movera y confirmó que Google utiliza una forma de Movera que no es Movera en sí para Google, para los resultados, pero pareció ser menos claro sobre el Graph Foundation Model, pero bueno, lo dejó ahí y de hecho se ha replicado varias veces esta semana con varias noticias y ha habido otro comentario en un post de LinkedIn del propio Gary Ellis diciendo que sí, que no tenemos Movera en sí, pero que tenemos una especie de, como para hacernos una idea, pero que no hace falta hacer nada para optimizar para esto. No, es que tampoco entiendo muy bien exactamente qué es optimizar para Movera. Al final, Ni ellos. Claro, es que una de las cosas que hacía Movera es que sustituía a un algoritmo anterior porque Movera era mucho más rápido, ¿vale? Entonces, está muy bien. A nivel de infraestructura de ellos, pues maravilloso, un Gumet, ¿vale? Pero a nosotros eso no nos afecta en absoluto. Y lo del multivector y demás, pues ya lo hacían antes, ahora lo hacen mejor. Pero ya está, tampoco es un poco lo que explicamos en el vídeo anterior, está muy Sí. bien, es un resumen de la página para que ellos puedan entender el contenido mucho mejor, Sí, pero es para procesar la pero ya información, sí, está, sí, no nos afecta. exactamente, no nos afecta en absoluto, ¿vale? Les afecta a ellos de dar mejores resultados. Muy bien, pero Entonces, Arturo, me lo has comentado antes, pero quiero volver a sacar el tema. ¿Tú crees que los resultados, los clics y las búsquedas que trae la IA en búsquedas son de más calidad? ¿Coincides con Liz Rate, VP de Head of Google seguro, Search? seguro, seguro, pero es que hay un montón de búsquedas en los sitios, incluso en los e-commerce, de los blogs y demás y tal, que tienen una calidad, o sea, que no tienen ningún tipo de intención de compra, que solamente son informacionales, que solo tienen esto y tal. Y bueno, es tráfico, ¿vale? Es tráfico. Pero no tiene ninguna intención. Ahora mismo, mucho menos tráfico, pero mucho más cerca de la parte final del funnel, por lo cual de mucha mayor calidad. Sí, por supuesto. A mí eso no me preocupa. Es lo que te decía, ¿eh? Para los e-commerce, para esto y tal, no me preocupa. Para los SaaS incluso, no me preocupa. Me preocupa los medios. Me preocupan los que están en medio, ¿vale? Los que viven de la página vista. No tanto de los que viven de la conversión. De los que viven de la conversión puede ser que vean una bajada o no, pero tampoco será algo tan drástico, ¿vale? Son los que viven del tráfico los que van a verse más afectados. Eso seguro. Estábamos viendo el post de Liz Rate, que lo pondremos también en las notas del programa. Básicamente dice que no, que todo va bien, que no pasa nada, que tenemos más oportunidades con las AI Overviews, que la autenticidad gana respecto al contenido y luego que la filosofía de Google sigue siendo utilizar la IA para resaltar la web, no para sustituirla, que no estamos cambiando. Lo que pasa que también me llamó la atención el ataque, que lo hemos visto varias veces con algún otro post ya estos últimos días, a los estudios que están saliendo sobre los datos de AI Overviews, iMod, etcétera, etcétera, diciendo que poniendo un poco en duda las afirmaciones que hacen desde Google. No sé, estamos jugando a dos bandas y de hecho estos últimos días estamos viendo otros SEOs y profesionales poniendo un poco en duda y atacando directamente este post. Este post ha tenido bastante hate en las redes sociales. Normal, porque cuando tú ves que tu casa se quema y está diciendo el no, esto no es... Que antes lo decías, no sé, en algún lado decías, esto es una respuesta política, ¿vale? Que es lo típico de, bueno, si me pillan con los pantalones bajos, pues me los subo y miento,
¿vale? Pues eso es así. O sea, es normal que la gente se cabree, ¿vale? O sea, no me mientas a la cara, además. Dime que son de más calidad, vale, pero dime que tienes menos tráfico. No me digas que estás enviando más tráfico. Es que eso no tiene ningún sentido. Sí, sí. Vale, ya está. Pero tal vez lo está viendo también más distribuido, ¿eh? A lo mejor los grandes están perdiendo también bastante tráfico. A los pequeños, muy pequeños, a lo mejor les está llegando algo más. No lo sé. Claro, yo no tengo sitios tan pequeños, pero a lo mejor están recibiendo algo más de tráfico. Entonces está mucho más distribuido. Puede ser. Y en sus datos, que a lo mejor pues dicen, pues no están tan mal. Bueno, puede ser. No sé. No sé. Que la gente hace más consultas y que se utiliza más y para ellos esos datos son buenos, seguro. Seguro, eso es segurísimo. Esos datos son reales. También hacen más consultas y esos datos son buenos porque si se repite la búsqueda hay más posibilidades de sacar anuncios. Por lo tanto, ellos siguen ganando más. Sí. De momento no, pero sí, seguro. Sí, sí. En cuanto a lo que decías de político, yo creo que no lo hemos comentado, pero una de las preguntas que se hicieron en el Ser Central a Gary Illyes era algo como: ¿no es hipócrita pedir a los creadores de contenido esfuerzo y originalidad cuando estamos viendo que funcionalidades como las AI Overviews de Google no cumplen ni estas ni otros criterios de evaluación de la calidad del contenido y de las Quality Writers Guidelines? Y su respuesta, que fue muy muy política, dijo: Google no entiende las AI Overviews como parte de los resultados de búsqueda, por lo que los criterios de evaluación no se aplican. ¡Zas! Tal cual. Es muy buena, sí. Sí. Esto no forma parte de los resultados. Dices, ¿cómo que no? Pues está primero, está ahí. ¿Qué significa que no forma parte? No. Pues no. Son azúcar. Las AI Overviews son azúcar. No, pero claro, la AI es como... LeRay, por ejemplo, publica mucho sobre la calidad de los resultados, ¿vale? Poniendo 50.000 resultados que son de una calidad pésima a I.O. que devuelve información ridícula sobre cualquier tipo de búsqueda. Da igual, eso no va a pararles en absoluto. O sea, la idea es, lo lanzamos, vemos, mejoramos, cambiamos el LLM. Ahora había entrado el Gemini no sé qué en los I.O., ¿vale? Vamos mejorándolo, pero sobre la marcha, no se para, ¿vale? Entonces... Un día tenemos que traer el tema, quizá podemos debatirlo con otros y otras SEOs, porque parece que el ambiente general está mucho más cargado. Ya sé que estamos viendo un poco en peligro, al menos nuestra metodología hasta ahora y nuestros puestos de trabajo, y hay mucha incertidumbre, pero el hate del profesional SEO hacia Google como ente, como organización, está creciendo muchísimo. Yo veo profesionales SEO de cierto renombre que les atacan abiertamente muchísimo, pero van con hacha. Bueno, sí, es normal. Sí, es normal. Está todo revuelto. Al final es cuando cambia todo el sector, pues la gente... bueno... ¿Pero crees que está tan justificado? También hay que ser consciente de que, bueno, entiendo y se pueden preguntar y se puede poner en duda según qué datos, que no nos lo están poniendo difícil, por ejemplo, quitándonos más datos, cada vez más datos y demás, pero al final jugamos en su terreno de juego, podemos ser muy vocales sobre esto y debemos ser vocales y demás, pero no podemos nadar a contracorriente tampoco. No. Además hay una cosa, pero Google siempre nos ha mentido en los datos y en las cosas, ¿vale? O sea, cuando decía, no utilizamos los datos de usuarios del esto, no utilizamos Chrome, no utilizamos tal, eso lo han dicho, ¿vale? Lo puedes encontrar. Entonces, luego se filtra y dicen, no, sí, estamos utilizando Chrome, estamos utilizando el comportamiento, estamos utilizando los clics de las SERPs, estamos utilizando todo eso se filtró y ellos lo negaron 50.000 veces. Bueno, pues eso. Me refiero... No, has de entender que ellos nunca te van a decir las cosas que pasan. Sí, pero mentir, una cosa es ser político y otra cosa es mentir. Supongo que eso duele. Sí. Bueno, pero... Sí, es lo que hay, ¿no? Sí, no sé. Gary te mira a los ojos, directamente te mira así fijo y te miente. Y te miente, sí. Sí.
Pues si quieres cerramos este tema y pasamos al artículo que hemos elegido dentro de nuestro efecto Lindy, que es el artículo que vamos a conservar durante mucho tiempo, y traemos una exclusiva porque vamos a comentar un artículo que a día de hoy cuando estamos grabando no está publicado. Aún no ha salido, no sé cuándo saldrá, pero... Esperemos que esté pronto, que es tu artículo en el blog de Sistrix sobre el Core Update, que señores y señoras, el Core Update sigue siendo importante, y más ¿no? Sí, ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. Hay bastantes proyectos que han perdido como un 50% del tráfico. Oh. O sea, cuando la gente decía, no, ahora los core updates no importan. Que no importan, dice. ¿Vale? Tenéis que pensar que al final es lo mismo de siempre. O sea, si a ti te machacan en un core update, pierdes el tráfico, tú eres un medio, ¿vale? Y vives de Discover. Yo vivo de Discover, no vivo de Search. Maravilloso. Te penalizan en un core update, penalizan. O pierdes el tráfico, bajas la calidad de tu sitio y demás, y se acabó tu tráfico Discover, ¿vale? Y lo mismo pasará con iMode, ¿vale? Oye, tengo tráfico de iMode, es menos y tal, no sé qué. De repente dejo de tener tráfico. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues que ha habido un core update y te han machacado, ¿vale? Entonces, tu SEO de siempre, ese SEO básico de siempre, de tengo que hacer las cosas bien, eso es de tenerlo, sí o sí, ¿vale? Entonces, cualquiera que no cuide eso está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso. Y eso es al final, cuando se nos pase el FOMO, el hype del tema, volverá otra vez a lo básico a ser otra vez relevante, ¿vale? Al final pasará. Siempre estamos muy enfocados en la novedad. Los SEO somos muy así. Cuando se habla de los Core Web Vitals, parecía que todo no era de esto y los Core Web Vitals eran lo más importante. Había que tener tu página al 100 y, ¿sabes? O sea, y tú dices, mira dónde ha quedado eso, ¿vale? Los logs. No, porque es importantísimo. Los logs, has de analizar tal, has de tener tu sitio y tal. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Vale? Y el EAT. No, porque has de tener tu página de tal y todo súper, esto, maquillaje, todo, tal, no sé. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Vale? O sea, somos muy así. O sea, de repente hay algo y todo es eso, ¿vale? 100%. Y lo demás se olvida. La estás liando. La estás liando, pero bien. Es cierto. Lo que pasa, siempre es bueno que quede ese pozo, ¿no? Porque, por ejemplo, las Core Web Battles tal, sí que es cierto que ya ahora se ha relativizado todo muchísimo. También desde Google se encargaron en darnos este mensaje, darle la importancia que tocaba, pero bueno, ya tenemos otros estándares, creo que un poco más altos, y lo tenemos en cuenta. Pero no digo que no sean importantes todas estas cosas que he dicho, ¿eh? O sea, a ver, no es una especie de no es importante. Sí, sí. Has de poner las cosas en su sitio, ¿vale? Has de poner las cosas en su sitio. La velocidad de carga es importantísima, pero es importantísima a partir de cierto umbral. Es un factor negativo, ¿vale? Si estoy, digamos, más de tanto, me perjudica. Pero si estoy bien o muy bien, da igual. No hay ningún cambio entre bien y muy bien. Entonces el esfuerzo de pasar de bien a muy bien es una inversión en tiempo, en recursos y demás, ridícula, ¿vale? Que lo estás quitando de otras cosas que tienen mayor impacto. Entonces a veces nos volvemos un poco locos con todo esto. Y eso pasa con todo, ¿eh? Eso pasa con todo. Y esto es lo mismo. No hay que centrarse en los LLMs de tal. ¿Qué tráfico te está dando? ¿De qué estás centrado? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y está muy bien si tú sigues haciendo tu SEO de siempre, todo lo que haces, y además te centras en esto. Pero si tu foco de horas acaba en esto y descuidas lo básico, es que acabarás mal. Acabarás mal. Pero bueno. Y más allá de los objetos brillantes y demás, no sé si has podido identificar algunos patrones en este Core Update. O va un poco en la línea, es calidad general, SEO básico. Sí, a ver, hay un par de puntos importantes. O sea, el tema es el HCU de 2023 que pegó, ¿vale? Como no está escrito, a un montón de proyectos. Muchos empezaron a recuperarse el año pasado, ¿vale? Hubo una pequeña recuperación en agosto 2024, ¿vale? Y esos que empezaron a recuperarse en agosto 2024 y mantuvieron, imagínate,
vamos a poner a ver si se me ve la mano. Teníamos una gráfica de tráfico de visibilidad así, ¿no? Y entonces se cayeron hasta lo mínimo. Y de repente, en agosto hicieron ¡pam! Un pequeño recuperación. Y mantuvieron ese pequeño crecimiento que va creciendo poco a poco, ¿vale? Esos se han recuperado. No se ve mi mano, pero se han recuperado más o menos al 100%, ¿vale? O sea, ha funcionado muy bien este update para recuperar esos proyectos. Los que no se recuperaron o no hicieron ningún cambio de tráfico en agosto 2024 han empezado a hacerlo ahora, ¿vale? Muchos de ellos han subido un poquito, ¿vale? Digamos, les ha levantado, siempre digo que les ha levantado el pie del cuello, ¿vale? Es como, vale, ya no te tengo en el suelo, digamos, ahí, y dejo que empieces a crecer, ¿vale? Muchos han empezado ahí. No sé si volverán a caer o será como los de agosto, que empezarán a crecer y en el próximo Core Update, ¡bam!, volverá a recuperar y recuperará el tráfico que tenían. Pero eso es si has trabajado tu sitio, ¿vale? Porque si tu sitio estaba mal, sigue estando mal a día de hoy, ¿vale? Entonces, si no lo has trabajado, se recuperará porque Google quitará el bloqueador, hará sí, y entonces, como el contenido generado con IA, volverá otra vez, el próximo update te volverá otra vez a penalizar porque sigues teniendo los mismos problemas. Entonces, te quita la penalización, te recuperas, te vuelves a penalizar, ¿vale? Entonces, eso puede pasar. Tienes que haber trabajado muy bien. Y también es importante que cuando abandonaste este mundo en 2023, estas SERPs y las SERPs de hoy son completamente diferentes, ¿vale? Son completamente diferentes, por lo cual, si no estás trabajando bien para las SERPs actuales, puede ser que no te recuperes del todo porque lo que tenías en ese momento a día de hoy no vale, ¿vale? O no vale, vale menos, diríamos, ¿vale? Por lo cual, eso también es un punto. Esto no es... Sí. Esto. Pero bueno, el tema del HCU, y además pongo varios ejemplos y demás, es bastante interesante. Y luego también hay fandom updates que son... Es algo que normalmente no se trata mucho, pero hay muchos proyectos muy afectados por updates no anunciados por parte de Google, ¿vale? Oye, no me acuerdo qué días eran, pero en junio y en mayo y en tal, hubo varios de estos, ¿vale? Yo he puesto un par, pero hubo como 3 o 4, para no hacer un artículo solo de fandom updates, ¿vale? Sí. Pero, y muchos son bastante importantes, y algunos cayeron y se recuperaron en este update. O sea, hubo un cambio por parte de Google y luego en este Core Update volvieron a recuperar otra vez el tráfico que tenían. Un apunte que me pareció también muy interesante del artículo, que es lo de siempre, ¿no? El por qué no tenemos que ir corriendo nada más acabar el update a hacer cambios o a analizar o a sacar conclusiones. Y explicabas el tema de los cambios y la diferencia entre los diferentes sistemas que tiene Google, ¿no? De ranking, de reposicionamiento y demás. No sé si nos podrías explicar un poquito más esto, que me parece muy interesante. Claro. Hay una cosa, aquí me pasa, por ejemplo, con Sistrix. La idea es que cuando acaba el update, hago el análisis y escribo el contenido. Esta vez, cuando acabó el update, yo estaba de vacaciones, ¿vale? Y entonces, 2 semanas más tarde, ¿vale? Entonces te pones con los datos. Y es mucho mejor, porque realmente ves ese cambio. Incluso puse una gráfica en el de esto de un cliente, ¿vale? Sin poner quién es y para que no se vean los datos, pero al final... tenía un cliente de un e-commerce que le afectó el Core Update, ¿vale? Y como estábamos de vacaciones, bueno, mi equipo estaba ahí, estaba analizando el tema y demás, pero yo estaba de vacaciones, cuando llegué, el proyecto ya estaba recuperado, ¿vale? O sea, realmente... El efecto Arturo, ¿no? ¿Eh? El efecto Arturo. Llegas... Bueno, el Arturo no estaba y se recuperó solo. Mejor no tocar. Pero es cierto de que si te afecta un Core Update... a no ser que tengas problemas técnicos importantes y demás, que eso me ha pasado también con un cliente y con lo cual nos hemos puesto pero muy a saco, lo mejor a veces es esperar, ¿vale? Porque 2 semanas más tarde, incluso un mes más tarde, Google cambia esos algoritmos porque ve que los resultados no son buenos y de repente te recuperas sin hacer nada. A veces los SEOs hacen muchas cosas y entonces luego se apuntan la medalla de... Nos hemos recuperado por lo que he hecho. No, señor. Te has recuperado simplemente porque te has recuperado, porque ha cambiado el criterio. Entonces, lo que tú decías es que hay diferentes algoritmos
que te afectan. Si en un core update tú ves que de repente algo te ha afectado y luego se ha recuperado, que hay esos giros, ¿vale? Eso significa que tu proyecto es débil en algún punto. Y tienes que trabajarlo, seguro. Aunque luego acabes en el mismo punto y digas, hemos salido bien, no ha pasado nada, ¿vale? O hemos salido mejor. Ya, pero ha habido un punto en lo cual hay uno de los algoritmos que ha considerado que tu sitio no cumplía. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Porque tienes problemas, a lo mejor tienes un problema de autoridad, a lo mejor tienes un problema de calidad, a lo mejor tienes un problema de experiencia de usuario, a lo mejor tienes un problema de un montón de cosas. Hay un montón de algoritmos trabajando en eso. ¿Vale? Entonces, hay alguno que tu sitio no le ha gustado. Seguramente, posiblemente. ¿Vale? Siempre hay que poner el depende en todo lo que uno diga. Pero significa que aunque salgas bien, algo no está bien, ¿vale? Y tendrías que revisarlo en profundidad. Y lo que te decía de esto es que la parte última, que es la parte de ranking, que es el que decide qué resultados muestra, cómo los ordena, tira de diferentes algoritmos, ¿vale? No es una sola cosa, ¿vale? Tira de diferentes algoritmos. Entonces, eso puede ir cambiando en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que puede hacer más caso a la... Imaginemos, ¿vale? Poniendo un ejemplo tonto. Puede hacer más caso a la parte de calidad de un sitio, que al final la parte de calidad está muy ponderada por la parte de autoridad y demás. O puede hacer más caso a la parte de, por ejemplo, de relevancia, ¿vale? Del contenido, y no tanto a la parte de calidad. O sea, cuando hablo de calidad, estoy hablando de esa no calidad del contenido, sino como reputación, que tiene que ver con autoridad, sí, tiene que ver con tal, ¿no? Sino que a lo mejor le hace más caso a la parte de relevancia, porque dice, oye, es mejor el resultado de más calidad bajando esto y metiendo otros proyectos más pequeños, ¿vale? Por encima, que no. Y entonces la parte de ranking puede ir cambiando de opinión, ¿vale? En el tema. Y eso es, muchas veces lo que hace es que él recalcula en el core update, y eso que dices, oye, luego me ha recuperado, es porque la parte de ranking final, que había tomado decisiones de qué era importante y qué no era menos importante, cambia esos valores de qué es más importante y menos importante, y ¡uy! Me recupero, ¿vale? Pero significa que hay una parte de tu proyecto que no está, que no le está gustando, que no le está gustando. Y estos valores, estos factores, supongo que dependerán también del sector de la query, que a lo mejor una query puede ser más interesante, darle más importancia a la relevancia, y en otras que optas más por la autoridad. O la frescura, o el esto, sí. Pero no tanto por sector. Nosotros somos muy de yo llevo un proyecto de abogados y solo miro proyectos de abogados. ¿Cómo ha afectado el update a los proyectos de abogados? Da igual cómo ha afectado el proyecto de los abogados. Google no mira eso. O sea, no, esa sectorización que a veces nosotros hacemos mental de cómo ha afectado tal, no funciona muy así, ¿vale? O sea, Google no mira de qué temática es, ¿vale? Pero ellos mismos también han reforzado esa idea desde el Your Money, Your Life y los nichos en este sentido. Su mensaje muchas veces, su comunicación va en esa línea. Sí, pero el Your Money, Your Life, tú tienes queries que no están dentro de Your Money, Your Life, y de repente están, de repente las mete, de repente salen. No es tanto un nicho en sí, sino dentro del mismo hay muchas búsquedas que no lo son y que de repente sí lo son, o no sé, esto va cambiando en el tiempo. No es... no sé. Hay proyectos que de repente entran a ser clasificados de Your Life, ¿vale? Porque las búsquedas que antes no lo eran, de repente lo son, y entonces la mayor parte de las búsquedas que te aportan tráfico lo son, y entonces tu proyecto acaba siendo filtrado, ¿vale? Porque no cumple, no tienes la suficiente autoridad para ser un proyecto Your Money, Your Life directamente, ¿vale? Estoy hablando de EAT, pero no es EAT, es autoridad directamente, ¿vale? Enlaces. Más claro imposible, ¿vale? Más claro imposible, o sea, sí. Enlaces y menciones, no os olvidéis. Sí. Pero eso tiene un peso enorme en los proyectos de Your Money, Your Life, enorme. Y me gustaría acabar preguntándote por cómo has visto esta vez el tema de los foros y las comunidades. ¿Sigue subiendo Reddit?
Ah, sí, hostia. Tengo una gráfica buenísima. Espero que salga antes del artículo y se vea la gráfica antes que mi comentario. Pero es que no sé quién la puso. Lo vi, estaba de vacaciones y aquello que vas mirando un poquito a ver si el mundo se acaba. Y vi una gráfica maravillosa que he reproducido, que es la comparativa de Reddit en Estados Unidos versus Amazon. Y Reddit ya ha superado la visibilidad de Amazon. ¿Vale? O sea, imaginaros el tamaño. ¿Vale? En Estados Unidos, Reddit tiene, en principio, más tráfico de Google. No tráfico, porque Amazon tiene mucho tráfico directo y mucho de esto y tal. Más tráfico que Amazon. ¿Vale? Wow. Es brutal, es brutal. Pero bueno, yo creo, por ejemplo, que el tema de los foros, que ahora está cogiendo tanta fuerza, claro, creo que había un estudio que decía que en iMode estaba enviando poco tráfico a los foros. ¿Vale? Claro, en realidad iMode está resolviendo las búsquedas que muchas veces la gente pregunta en los foros o busca información de experiencia de usuario que no puede encontrar en Google, ¿vale? Y que se va a un foro a, oye, experto en tal, de cómo arreglo esto. Esto no lo puedo encontrar en Google, intento encontrar y no hay manera de encontrarlo. Entonces el LM está resolviendo eso, por lo cual va a haber menos tráfico a los foros. Por eso Reddit va un poco tarde, ¿vale? Ahora Reddit está sacando su propio buscador, ¿vale? En plan de, nosotros tenemos el conocimiento y demás, estamos desarrollando un buscador, ¿vale? Tal vez deberían desarrollar un LLM, pero bueno, están desarrollando un buscador, ¿vale? Basado, supongo que en sus propios datos y demás. Sí. El artículo que comentabas era de Systrix, de Steve Payne, que analizaba los datos y decía que sí, que Systrix no... Ay, perdón. Desde Google no enviaban tanto tráfico a Reddit. Sí, lo dejaremos también enlazado. Sí, sí. Pues si quieres damos por cerrado el Core Update, aunque venga otro pronto, así que tenemos que estar preparados. A ver si publicamos el artículo antes de que llegue el siguiente. A ver si publicamos. Pero bueno. Sí. Está muy interesante, ¿eh? Y así podéis ver las gráficas en directo, no hace falta que las dibujemos con la mano. Y pasamos a la sección del SEO perdido con las preguntas de la audiencia, porque tenemos 2 preguntas este mes, y agradecemos muchísimo la participación. En YouTube teníamos un par de preguntas. Por un lado, Alex Serrano, que le enviamos un abrazo desde aquí, que nos pregunta: es respecto a los blogs corporativos, tal y como evoluciona la búsqueda con el IAO y el futuro con iMode. ¿Tiene sentido seguir apostando por los blogs corporativos, ya no pensando en tráfico, sino en conversión y ventas? Quizá en algunos sectores sí y otros no. ¿Qué tipo de contenido tendría sentido? Es una gran pregunta. Los blogs corporativos. De empresas, de e-commerce, bueno, no sé. Pero esos contenidos, lo que te decía antes, esos contenidos informacionales que hacíamos, que generaba tráfico en el blog, eso está bastante muerto. Sí. Eso está bastante muerto. Entonces, lo que sí que puedes hacer es al final tienes una marca potente en un sector y eres experto en eso, puedes hacer contenidos, lo que te decíamos, contenidos más long tail, contenidos más resolviendo eso para ser más mencionado en los LMs junto con la marca. Eso podría funcionar. No te va a dar tráfico, pero te puede dar bastantes menciones, ¿vale? Entonces, y puedes relacionar tu marca con el nicho bien, pero tráfico, eso ya en su momento, yo no sé, en alguna ponencia o en algún artículo, yo siempre lo he dicho que esto me cae hate por estas cosas, pero a mí esta estrategia de los SEOs de agencia, de entro en un e-commerce y me empieza a generar contenido informacional en el blog, y entonces el blog empieza a crecer en tráfico y digo, uy, mira cómo crece el proyecto. Ya, hasta que el CEO de turno mira las ventas y dice, las ventas no crecen. Y entonces voy a cambiar de agencia, ¿vale? Porque ese tráfico no tenía ningún sentido. Pues si no tenía sentido en ese momento, más allá de tu gráfica de visibilidad en Systrix o tu gráfica de tráfico, pero no ventas, hará mucho menos. Hará muchísimo menos. ¿Vale? Tienes que ir a un contenido tal vez a la parte final del funnel, ¿vale? Y tirar por ahí. No sé.
Justamente esta semana, creo el martes, publiqué un artículo en LinkedIn que titulaba el blog ha muerto y explicaba un poco cuál sería un poco mi estrategia de cómo lo enfocaría un poco el playbook de contenido. Eso lo podemos dejar enlazado y quizá creo que puede ser interesante, claro, lo he escrito yo, y además es bastante largo. Es por si... A lo mejor lo que he dicho te contradice, y al final estamos aquí. Sí, bueno, pues mira, pelea. Es bastante largo, por lo tanto no me voy a poner a resumirlo. Si quieres podéis hacer un resumen en audio, pero dejamos enlazado a ver si puede aportar un poco más a la discusión sobre el blog corporativo. Tenemos una segunda pregunta de Gregario Marketing que decía: ¿cómo veis el sector de las webs de afiliados con todos los cambios que se nos vienen encima? Los que se nos vienen, como no hemos tenido suficiente. ¿Qué pasará con las webs de cupones y con aquellos sitios que se ahorraban comparativas y vivían de ellos? ¿Están muertos? ¿Hacia dónde va el sector? Hombre, las webs de cupones no están muertas, pues al final la gente está buscando cupones de tal y yo creo que seguirán recibiendo tráfico. Los de afiliados, tal como están montándolas ahora, no, esto está más muerto que están mal enterrados. Pero no tiene demasiado sentido. Muchos nicheros están migrando a YouTube y a otros canales. Con los shorts automáticos, sí. Exactamente, sí. Y de aquí recomendación abuela, ¿vale? De Álvaro Peña. No, pero que al final yo creo que de momento, o al menos eso tiene más recorrido, ¿vale? Que ahora mismo la generación de contenidos en un proyecto. ¿Has visto lo que han hecho en AirWallet? La web esta, que es una empresa que se dedica a hablar de temas de finanzas personales y demás, que también trabajan mucho con afiliados. Creo que esta semana se ha visto que han puesto con Paywall 40.000 URLs que tenían, las han puesto para zona de pago. ¿Ah, sí? Tiene todo el sentido. Están buscando otros medios de comunicación. Es que también, un poco lo que has comentado al principio del programa, por ejemplo, el proceso de investigación que hacías antes con otras webs, que solías caer en afiliados, ¿no? Pero un poco de todo, esa investigación que hacías en Google, claro, si la haces con el LMS, ya te dan la información y vas directamente a la compra, al e-commerce. No pasas por ninguna web informativa en este sentido. No. O sea, tal como se estaba montando a todos los nichos y demás y tal, no lo acabo de ver. No creo que tengan tráfico suficiente como para vivir de eso. Ya antes, digamos, costaba, ¿vale? Ciertos nicheros sí que viven muy bien y demás, pero no todo el mundo son el top. Ahora yo creo que en un futuro esto está muerto. Seguramente has de moverte a YouTube. Sí. Y generar ahí canales y demás. También es buscar el enfoque en cuestión, porque mira, hace poco comentaba por LinkedIn también y una persona me decía: nunca he hecho tanto dinero como ahora con nichos. Quizá el blog informativo de hace 5 años no, o comparativas y demás, hay que reformularse. Yo qué sé, herramientas, por ejemplo, que ahora lo podemos hacer con inteligencia artificial, te creas herramientas interactivas directamente, o buscar otro tipo, cómo puedes actualmente responder a las consultas de los usuarios haciendo que pasen por tu página web, ¿sabes? ¿Cómo puedes responder tú que un LLM actualmente no lo hace? Es un poco buscar esa respuesta. Claro, a ver, mi respuesta es en plan general, ¿vale? Luego siempre tienes al nichero listo que sabe encontrar el hueco y que funciona bien, ¿vale? Pero hablo de esos nichos que se hacían hace 5 años, ¿vale? Y que al final era automatización de esto, con esto no sé qué. Yo creo que eso se muere. Otra cosa es que no, yo encuentro esto y a mí me funciona bien esto, maravilloso. ¿Vale? O sea, genial. Siempre hay tíos listos que encuentran huecos y maneras de conseguir tráfico y tal, ¿eh? O sea, siempre. Pero tal vez ya no es tan generalizado, ¿vale? Ya no es para todo el mundo. No sé. Tampoco soy experto en nichos, ¿eh? O sea... Este sector también ha sido un poco... Y en general, es que en la vida, al final es buscarse la vida y correr más que lo que te viene y ya está, si es que es lo que hay.
Pues pasamos, si quieres, a la última sección, que es Directos al Sol, esas prácticas o mensajes que queremos denunciar desde aquí. No vamos a denunciar al geo, que ya está demasiado visto, y vamos a hablar de errores, porque nos comentaba el otro día John Mueller, hacía un comentario sobre los errores 404 por enésima vez, no sé cuántas veces ha tenido que decir esto, que decía que tener muchas páginas 404 es válido y que es la mejor forma de gestionar URLs que ya no existen, y que los errores 404, Gary también comentó hace poco, esta semana, que no consumen presupuesto rastreo. Que por fin hace falta decirlo. Esto quería comentar. Esto del presupuesto de rastreo es lo mismo que lo de los logs y lo mismo que esto tal. En la mayoría de proyectos eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Es como trabajar. Es que no tiene sentido. Eres un proyecto grande de 10 millones de páginas. ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? No, es que tengo 10.000 páginas. Presupuesto de rastreo. ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da? ¿Vale? Da igual. Y una cosa... Ahora voy a comentar mi esto de los 404. Da igual si es un 404 o un 410. Sí. Yo prefiero un 410 simplemente porque me permite diferenciar lo que yo he borrado de lo que es un error del proyecto. Entonces se lo comentaba a un compañero el otro día, eso, tal cual. Punto, es como, es un 410, vale, esto es mío. Es un 404, cuidado, esto hay que mirar lo que está pasando, ¿vale? Entonces me permite diferenciarlo, pero que tarde me da igual, al final da igual. Y es la manera, siempre lo digo, es la manera de borrar a páginas. No, es que tengo muchos 404 en WordPress Console. Bien, no pasa nada. Si los has generado tú, oye, yo elimino toda esta cantidad de contenido, pues ¿cómo lo elimino? Dando un 404, por lo cual voy a tener 100.000 URLs dando un 404. Sí, señor, no pasa nada. ¿Vale? Es la manera de eliminar contenido. ¿Vale? No hay ningún problema. Y los que Google me lo pone como error. No, Google te avisa que lo tienes, para que tú digas, vale, no, esto lo he generado yo, no es un error del proyecto, por lo cual está bien que te avise, pero no pasa nada. Y la otra práctica que teníamos para hoy es lo que hemos comentado anteriormente sobre los agentes de inteligencia artificial, que John Mueller también nos recomendaba revisar si tu e-commerce es compatible con agentes de inteligencia artificial, porque todo esto vino de un estudio que hizo una persona en el mercado suizo. Revisaba los 50 e-commerce más importantes de Suiza y algunos no eran accesibles por agentes de inteligencia artificial. Quizá esto lo tenemos que ir metiendo ya en las auditorías, que esto no es solo para que es para SEOs. No, y porque Google va a desembarcar con eso, pero a saco. Lo mismo que ha hecho con iMode y demás. Cuando desembarque con Chrome y los agentes, entonces empezaremos a correr. ¿Vale? Empezaremos a correr, porque entonces sí que se va a utilizar de una manera brutal. ¿Vale? Y que tu sitio esté... No es que esté optimizado, no esté bloqueando a los agentes. ¿Vale? Pero al final es como, no, vamos a optimizar para tal. No, simplemente no lo bloquees. Estructura bien el contenido. Pues al final estructurar bien el contenido de un e-commerce es el contenido para SEO, ¿vale? Es como contenido estructurado, el esto tal, la manera de encontrar los productos, todo esto. Pero el problema son que hay muchos proyectos con JavaScript que a lo mejor la gente no puede encontrar la información, no puede procesar bien la información, y ahí sí que puedes tener un marrón. Bueno, temas de JavaScript también se comentaba, por ejemplo, temas de captchas, temas de Cloudflare, por ejemplo, que se está poniendo muy puñetero con esto. Todas estas cositas que ya las tenemos bastante superadas, porque igual las tiene el propio JavaScript, ¿no? Están poniendo en problema a los agentes de inteligencia artificial. Sí. Lo que pasa es que en España Cloudflare funciona muy bien, ¿eh? Pero yo no te aconsejaría estar en Cloudflare mientras la liga sigue bloqueando IPs y demás. Pero bueno, sí, hay que empezárselo a mirar. No sé si ahora hay que empezárselo a mirar, pero seguramente pronto habrá que empezárselo a mirar bien. Esto de los agentes de inteligencia artificial también me conectaba en mi cabeza con el tema del contenido que hemos dicho antes, porque quizá el contenido que deberemos generar no será tanto pensado para humanos, sino para construir ese foso, ¿no? Esa autoridad temática para que nos tengan en consideración los LLMs. Entonces, al final necesitamos un blog, entre comillas, por eso precisamente.
Pero es lo mismo que ahora nosotros hacemos este podcast. Hay gente que cogerá el podcast, lo meterá en un de y le dirá, hazme un resumen. Bien hecho. Claro, bien hecho, que esto está durando hora y media. Vale, se nos está yendo de madre. Vale, bien hecho. Los contenidos van a funcionar igual. O sea, los navegadores van a resumirte los contenidos y la gente va a leer resúmenes. Si la gente ya leía tweets y cuando ya largaron los tweets la gente decía, esto es muy largo. Sí, pero mi punto es, necesitarás el texto largo de por sí. Sí, pero no tienes que estructurar, o sea, sí estructurarlo tal vez para que sea, digamos, fácil de consumir, pero también eso es para las personas también. Es que a veces somos muy para los bots, ¿vale? Y al final para los bots es para las personas también. O sea, que bueno, tú haces párrafos largos y estructuras el contenido y tal, que a mí me pasa a veces cuando escribo, que te decía, hostia, es que yo escribo como el culo en Sistrix, o sea, a veces debería pasarlo por un LLM para que me estructure mejor el contenido, ¿vale? Pero ese contenido que está mal escrito es difícil para las personas, también es difícil para los buscadores, sí. ¿vale? Y es lo mismo, ¿eh? Al final estamos trabajando en lo mismo, no es como escribir bien, o sea, a mí las optimizaciones estas SEO que al final se resumen en escribe bien, ya, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, porque que, bueno, del año 2025 que tengamos que repetir, párrafos cortos, tal, no sé qué. A ver, es que eso es internet, es que no hay más. ¿Cómo lee la gente? ¿Qué lee la gente? ¿Qué quiere leer? Eso sí ya lo hacíamos antes, es que al final, ahora mismo cogen lo que se estaba haciendo en 2025, ponle 2024, le pongo una palabreja nueva y te digo que es lo nuevo para los LLM en 2025. Y tú dices, pero que es lo mismo que estábamos haciendo, eso o es que para deberías vender. estar haciendo. Sí, ya, pero bueno. Pues Arturo, ya hemos repasado todos los temas, hemos repasado el Core Update, podemos irnos no de vacaciones porque cada uno tiene sus trabajos, pero podemos cerrar agosto y dejarlo ya para el mes que viene. Animar a la gente que puede dejarnos comentarios, preguntas para el mes de septiembre. No sé si nos dejamos alguna cosilla que quieres, el mensaje último que quieres dejar a la audiencia. No. Dejar preguntas y demás, que también son temas interesantes a comentar. Vale, así que... ¿Tendremos canción, Arturo, hoy? Yo creo que sí, tendremos canción. Al menos estoy pagando... Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, hay que amortizarlo, ¿eh? Si no, el que está uno va a decir, ¿y esto qué es? Esto es esto es para los podcasts. Hay que demostrar. Igual que viajes y demás. Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias. Disfrutad de agosto y dejadnos comentarios, preguntas, feedback, lo que queráis. Un abrazo a todos. Nos vemos, familia. Hasta luego. Hey, bienvenidos al show de Sionauts. SEO paseo sin filtro, sin pausa. Google dice que todo está bien, pero el perro arde y no quieren ver. Nueva API de Trends llega tarde, bro. Ya no hay queries, ahora son prompts. Lo lanzan en vivo, todo preparado, pero en la calle el hype fue moderado. MSP de Analytics suena bien en teoría, pero si tus datos son basura, ¿qué harías? Analytics mal montado, sin eventos, y tú queriendo insights en un momento. Mod expande su terreno, USA, India, UK. Pronto en tu terreno, optimiza para robots, escribe para humanos. Y prepárate para cambios semanales, hermano. Cuando llegas tú a España, compadre, finales de agosto, septiembre tal vez, pero el default se reserva para más tarde. 6 meses anuncios y adiós al estrés. Anuncios en iMode, todo bien tapado. Los enlaces orgánicos quedan enterrados. Así es fácil que los ads rindan. Google feliz, los SEOs no brincan. Commerce convierte mejor con menos tráfico. Parece magia, pero es matemático. El problema es de los medios, los intermedios, que pierden terreno y no encuentran remedios. Z no lee, apunta y escanea. Usa Google sí, pero de otra manera. El buscador ya no es solo texto plano, ahora es cámara, contexto y algo humano. Y mientras tanto, guerra en navegadores. Perplexity lanza Comet con 1000 funciones. La guerra no es de agentes, sino de accesos. ¿Quién tiene tus tabs, tus clics y tus procesos? No es solo ChatGPT o cuál responde más. Es quien controla tu data y tu historial. Tu navegador sabrá todo de ti y cada búsqueda será un perfil allí. E-commerce pa' humanos ya no es suficiente, ahora hay que optimizar pa' IA inteligente. Si el bot no entiende tu ficha de producto, te quedas fuera del juego, directo al sepulcro.
resumen es rey, ya no el contenido. Google decide qué vale y qué va al olvido. Ni siquiera tienes que entrar al site, solo ver un cuadro con todo light. Los navegadores ya son plataformas, cada uno con su IA que informa. La pregunta no es quién busca mejor, sino quién decide lo que ve el consumidor. El LM ya ve lo que estás buscando, tus pestañas abiertas, tu sesión al mando. No hace falta preguntar otra vez, ya conoce tu intención y lo que ves. Google no ha movido ficha aún del todo, pero cuando entre será con todo el modo. Tiene el mercado, el control, el terreno, y cuando lo active no habrá freno. Tu estrategia cambia, ya lo ves claro. El SEO no es ranking, es contexto raro. No importa el lugar si nadie entra, importa el resumen que Google presenta. Y volvemos al punto que se repite, el SEO se juega donde nadie compite. Navegadores, agentes y resúmenes fieles, y tú optimizando para humanos que no leen. No pienses en sectores ni nichos cerrados, Google no ve abogados ni mercados aislados. Mira intención, contexto y lo que busca el usuario, no tu categoría en un Excel ordinario. El tráfico se inventa, es aire caliente. Los leads sin conversión no impresionan a la gente. Ya no vale llenar el blog de texto sin fin, mejor ir al final del funnel clean. Afiliados migran, cambian de canal, de blog a YouTube, contenido viral. Ya no vale la comparativa de antes, te toca reinventarte. Vuela.ai es alucinante. Los 404 no son el demonio, si los has creado tú no hay oprobio. Es la forma limpia de borrar contenido, y Google lo sabe, no está confundido. 410 o 404 da igual, mientras sepas por qué están, está todo normal. No gastan crawl budget si lo haces bien, y si Google avisa tampoco hay desdén. Y ojo con los agentes que vienen por ti, si tu web bloquea no hay porvenir. JavaScript, Cloudflare, un captcha sin pensar, y el agente no entra ni quiere intentar. La IA resume lo que tú publicaste, así que mejor que lo que digas impacte. Y si te ignoran los resúmenes fríos, perdiste el tráfico, perdiste los ríos. Afiliados, cupones, blogs que ya no están, todo se transforma, nada es tan. Busca el hueco, crea valor real, y no esperes que el resumen lo diga igual. Gracias por llegar hasta esta rima, si llegaste al final ya estás en la cima. Hasta luego familia, esto ya termina. El podcast se apaga pero el SEO está en la cima.